Ya, siendo las 9:25, para respetar los turnos de cada presentador de hoy, vamos a dar comienzo a nuestros talleres. Son talleres de empleabilidad que preparamos especialmente para ustedes, para las egresadas y los egresados de Talento Digital, esperando que al momento de postular en esta feria puedan enfrentar de una mejor forma la entrevista o la prueba laboral. Entonces ahora los voy a dejar con Valentina Nangari y Esteban Rojas. Ellos son orientadores laborales de trabajando.com y van a presentar el ABC de la búsqueda de empleo, las mejores prácticas. Les voy a dar el co-host a Valentina y a Esteban para que puedan dar inicio a su taller. Y muchas gracias por participar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy confirmando aquí la conexión. Sí. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar hoy día acá en este evento, ¿cierto? Súper interesante además. Quiero presentarles en este caso a Esteban Rojas, ¿cierto? Que va a ser nuestro relator en este tema tan interesante, que nos va a ayudar con varios tips y varios consejos para el tema de la búsqueda laboral, ¿sí? El ABC de la búsqueda laboral. Esteban igual tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de reclutamiento y selección, y en mi caso, y además también como en el ámbito de la psicología laboral como orientador laboral. Así como también en mi caso que tengo experiencia en reclutamiento y selección, y también somos ambos orientadores laborales a través de trabajando.com. Quiero darles la bienvenida, que disfruten y pedirles que cualquier duda o las consultas, los comentarios que ustedes quieran expresar durante la charla, por favor los puedan indicar en el chat para que hacia el final podamos leerlos y responder a las preguntas o a los comentarios que ustedes tengan. Oye, muchas gracias, Valentina. Claro, hoy, primero que nada, bienvenidos a todos acá a este ciclo de talleres también de talento digital. Y me voy a tomar un poco de las palabras que creo que era Mónica, ¿sí? Que habla sobre todo este tema de la empleabilidad y como un poco los nuevos tiempos que se nos vienen o que ya estamos ahí, que tiene que ver con esto de la flexibilidad, con el tema de cómo buscamos trabajo, cómo adaptarnos, cómo todas nuestras habilidades duras que conversan en habilidades blandas, y eso que conversa después en una entrevista o en el tema de la búsqueda laboral. Así que es muy atingente todo lo que dijo Mónica, así que con el resto de todos los talleres que vienen después. Así que, bueno, bienvenidos, como les decía. Voy a presentar, y aquí donde viene la parte excelente de Valentina, que es como la moderación. Yo cuando presente no voy a estar viendo ninguna cámara, así que ahí Valentina va a ser mi Pepe Grillo, va a estar ahí como la muelita, ahí como pero vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible. El A, B y C para una búsqueda de trabajo efectiva. ¿Por qué nosotros hacemos este taller? Porque con Valentina nos desempeñamos mucho en el tema de orientaciones laborales y el ABC es fundamental, porque buscar trabajo siempre ha sido un tema. Valentina, me imagino que tú también cuando tú has buscado trabajo, incluso antes, porque ahora estamos full pandemia o post pandemia, pero ha sido siempre un tema, porque uno ha tenido que hacer un currículum, ha tenido que hacer un enfoque, pero también hasta el internet, hay un montón de cosas, entonces como que uno se tiene que ir adaptando. Exacto, y además en relación con eso que tú dices, Esteban, también que la forma de buscar trabajo hoy en día ha cambiado, pues ya antes, ¿cierto? Bueno, algunos no deben saber esto, pero porque son muy jóvenes, pero en general antes estaba el tema de que incluso dejar el currículum en físico, ¿cierto? En los lugares, y hoy en día hay todo un tema que a través de las orientaciones laborales, ¿cierto? Nosotros tenemos esta premisa que el trabajo es buscar trabajo. Claro, porque y más encima, o sea, han pasado un montón de cosas al último tiempo, pero uno a veces se olvida de que hay cosas que han estado de manera constante, que es un poquito la ansiedad de buscar un trabajo. Y a veces, y eso tiene que ver mucho cuando estamos transitando de un periodo quizás de formación técnica, universitario, donde tenemos que decir, ok, tenemos que movilizarnos. Y eso a veces nos pega justamente a veces las emociones. Porque cuando estamos con desempleo
o queremos buscar un empleo, es como, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Porque pueden estar instancias como esta, que justamente como que, oye, ¿cómo hacer una búsqueda de trabajo efectiva? Perfecto, pero ¿cómo lo manejamos nosotros? Porque también, a propósito de los temas de habilidades blandas y técnicas, a veces también nos cuesta analizar como qué es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, ¿qué puede pasar? Que pueden venir emociones. Y ahí claramente puede ser que nosotros, como Valentina, podamos quizás hablar un poquito más de eso, porque estamos preparados para hablar un poquito de las emociones, pero en ocasiones uno dice, chuta, ya podré programar. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Qué me produce ansiedad, enojo, incluso depresión? O también, ojo, también puede ser alegría, puede ser felicidad. Pero el tema de la búsqueda laboral en ocasiones nos puede movilizar. Entonces es muy importante estar atento a ese tipo de sensaciones. A veces un poquito como de, chuta, estaré buscando bien, ¿por qué no me llaman a la entrevista? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Seré yo? ¿Seré el mercado? Y se los planteo porque esto es algo que nosotros con Valentina lo vemos a diario como orientadores. No hay una planificación mayor, entonces el llamado de este taller es justamente que empiecen como a ver qué les está pasando, tanto en lo positivo, ojo, no es que todo sea malo, como tristeza, ansiedad, depresión, enojo, culpa, sino que también qué es lo que les motiva, qué es como que qué les llama como a seguir como perfeccionándose o capacitándose. Valentina, porfa, lo que tú quieras decir, porque ambos estamos en la misma trinchera Sí, es que estaba como pensando directores. justo, sí, lo que tú decías, Esteban, que es muy cierto que muchas veces el peso que se genera al momento de buscar tiene que ver también con procesos que finalmente se nos activan, procesos personales muchas veces, que tienen que ver con la propia valía, con la autoestima a veces, y también con el tema de descubrir nuevas cosas. Entonces, en ese sentido, es muy cierto que este proceso va en la línea de que se transforma en algo no solamente como técnico, sino que también en algo emocional, de todas maneras. Claro, y gracias, vale, porque lo que tú mencionas es súper cierto, pero también lo emocional también tiene algo concreto, que también son las cifras. Entonces, las cifras de desempleo, claro, o sea, estamos hablando del contexto pandemia. Y eso, ya estamos con un poquito quizás como ya la pandemia, coronavirus, pero ¿no terminó? Sí, desde el 2020. Entonces, ¿qué ha pasado? Las cifras han ido cambiando. Entonces, el desempleo, en un minuto hubo, como se llama, el pleno empleo, que era por día, creo que el 5,4, 5,5%, pero ha llegado a los dos dígitos, actualmente está en el 7,8%, pero más allá de las cifras, es muy importante saber hacia dónde uno se quiere ir como profesionalmente o laboralmente o como el oficio. ¿Por qué? Porque las cifras, lo que nos dejó la pandemia, que las crisis son usuales. Esta no es la única crisis que ha existido. De hecho, sí, podríamos haber hecho algo mucho más amplio de la crisis en Rusia, o sea, si nos vamos, o sea, hay crisis de hace muchos años, entonces el trabajo va a existir igual. Lo que pasa es que saber cómo buscarlo y también, y por eso es la razón de este taller, cómo nosotros nos afrontamos a esta búsqueda. Porque existen niveles de saturación, existen o sea, la inflación ahora es una palabra que está pegando muy fuerte últimamente, pero uno dice, chuta, es que actualmente se necesita mucha gente del rubro TI o del área, pero no somos los únicos que están buscando en esa área. O sea, no es la única... ¿A qué voy con eso? Hay más gente en lo mismo. Entonces hay que saber diferenciarse. Hay que saber, porque en un minuto el área tecnológica fue muy solicitada, lo sigue siendo y va a ser solicitada aún más. Pero hay más gente que está haciendo lo mismo. Entonces la idea es cómo potenciar
cómo diferenciarse y también qué área a ustedes les puede gustar del tema TI o de desarrollo. Entonces, Valentina, ¿cómo te dio a ti desde ese punto de vista? En ese sentido, mira, justo a propósito de lo que estabas hablando, Esteban, como el tema en general de la realidad social, ¿cierto? También influye mucho en las concepciones que uno tenga de cómo le va a ir, las esperanzas, las expectativas que tenga. Y además, sabes que lo que estaba viendo acá en el chat, que muchas personas están comentando que, por ejemplo, al recibir la capacitación, han tenido o tienen la oportunidad de generar un giro, ¿cierto? Una reconversión laboral, pero que se encuentran muchas veces con el obstáculo de que no logran encontrar un trabajo dado que no cuentan con la experiencia quizás necesaria. Entonces, muchas veces se genera esta frustración, ¿cierto? Por no tener la posibilidad, ¿cierto? De trabajar en lo que han desarrollado, han estudiado, para poder adquirir experiencia. ¿Sí? Entonces también ese es otro factor que muchas veces nos encontramos en las orientaciones laborales, sobre todo a propósito de todos estos cambios. Em, y como decían al principio de la charla, ¿cierto? Este tema que la poca valoración a veces que existe en relación con el que las personas busquen mejorar, cambiar, crecer, estudiar, una segunda carrera, etcétera, si es que está siendo tomada en cuenta o no. Oye, pero qué buenos comentarios, porque eso, Sí, como hablábamos al principio, es transversal, ha sido como súper como en el tiempo, siempre nos hemos topado con eso. Yo también, no sé, tú, Valentina, que cuando de repente comenzamos como que piden experiencia, entonces es muy importante, justamente a propósito de esta instancia, las redes. O sea, cuando de repente, ¿cómo me muevo? También puede ser a través de redes de contacto, en el sentido de, en esta misma taller incluso, ¿cuánta gente conectada? Como que se parece, estamos 200, creo que un poquito más, un poquito menos. Entonces, ver en qué están, entonces darnos cuenta que no somos los únicos que nos está pasando eso, entonces podemos apoyarnos. Entonces, a propósito de eso, las emociones. ¿Qué es lo que nos pasa con este tipo de situaciones? Nos paralizamos. A veces nos pasa eso. Nos podemos paralizar como, chuta, no está funcionando todo como yo pienso, o como yo pensaba, o yo esperaba. Porque también hay temáticas que son incluso económicas. O sea, pueden pasar muchos temas, incluso temas de, es que mi familia esperaba que yo estuviera acá, o yo esperaba, o yo necesito estar. Entonces, uno queda como en estado como catatónico y como que uno como que se queda como que, y que no sé, vale, por ejemplo, cuando una persona a veces se conecta, por todas nuestras orientaciones, nos dice, ¿sabes qué? Yo pensé que iba a ser más fácil encontrar trabajo. Yo pensé que iba a encontrar un trabajo en 2 meses o en un mes. Y de repente no es tan así, porque no hay una planificación. claro. Claro, no hay planificación y muchas veces también hay una concepción no muy actualizada de lo que estaba pasando en el mercado, no había a lo mejor un estudio en relación con eso. Entonces, y lo otro que a veces la perseverancia también, porque de repente nos gusta a veces lo inmediato, entonces como no resulta, nos desganamos y nos falta energía para seguir avanzando, que muchas veces eso también, ¿no?, es un factor. Sí, claro, entonces, gracias, Vale, porque si puedes quedarte Vale, con el micrófono abierto, porque te estoy preguntando Ya, estas cositas, a propósito también del chat y cualquier cosa, sí, porque primero nos paralizamos, pero también tendemos a huir, o como está acá en la presentación, el procrastinar. Dejamos de hacer cosas, lo dejamos, no, mejor mañana, no, mejor porque, y ahí es donde viene la parte de la planificación. Y también a propósito del huir, cuando algo nos resulta, no, ¿para qué? Es como una desesperanza, como, no, ¿para qué voy a postular si ya sé que no van a llamar? Entonces, ¿cuál es la otra fase que viene aquí? El atacar. Culpar al entorno por la falta de ofertas. Es que el mercado no me reconoce. El mercado va a estar siempre igual. Como le decíamos anteriormente, las crisis van a estar.
depende de nosotros cómo nosotros nos vamos planificando con respecto a eso, cómo nos vamos actualizando. Entonces, ¿qué es importante acá? La perseverancia. Son palabras que quizás pueden sonar como muy cliché, pero es cierto, uno tiene que perseverar. Uno tiene que empezar porque si nos quedamos, es que no me llamaron, ya, pero es que quizás ese no era el perfil del cargo que ustedes estaban buscando. Y a veces, Valentina, me imagino también te ha pasado, que muchas veces cuando la gente que nosotros orientamos se habla un poco más como de qué les pasa con respecto a la búsqueda laboral, es que no me llaman. Entonces, si uno y uno va como, ya, pero ¿por qué no te llaman? Y si uno va desglosando, es que no planificaron. Y lo otro, Esteban, ahí también hay temas como técnicos, ¿no? Del tema, por ejemplo, el desarrollo del currículum, cómo demostrar las habilidades y los conocimientos que yo tengo, que por eso también se trabaja en orientación. Y también este tema, por ejemplo, hay mucha pregunta o muchos comentarios en el chat respecto a que cómo competir con la experiencia. Cuando piden experiencia, entonces no tengo experiencia y etcétera. Entonces, finalmente, dado lo que tú comentas, muchas veces se convierte como en este loop, ¿no? De que no salimos de eso porque quizás el foco también no está bien pensado, bien planificado, como dices tú. O sea, seguir postulando a lo mejor a trabajos que tienen o que el requisito tiene que ser la experiencia, obviamente que nos va a llevar a remar en la arena muchas veces. Qué bueno lo que dijiste, el loop, porque al final como uno se da como un poco envuelto en lo mismo. Entonces, cuando uno a veces está viendo estrategias que no funcionan, hay que cambiarlas. Entonces, ¿por qué yo en un principio hablé sobre redes? Las redes también sirven en muchas instancias. No tiene que ver con los pitutos ni nada por el estilo, sino que pueden ustedes, por ejemplo, ahora en este chat, podrían conversar quiénes de ustedes tienen experiencias parecidas y ver cómo se podrían compensar socios estratégicos. Pueden pasar un montón de cosas. Entonces, en ocasiones incluso pasa que uno dice, oye, puedo participar en este proyecto contigo, aunque sea ad honorem, pero eso va creando experiencia. Entonces, claro, yo no, como son tantas personas, yo no podría decir, oye, cada persona de los participantes están en la misma, uno no tiene idea. Pero lo que sí es transversal, si uno está partiendo o tiene años de experiencia, es que se necesita apoyo. Pero ese apoyo también necesita planificación, que es lo que vamos a ver después incluso. Porque por algo se llama el ABC. Estamos todavía haciendo como la entrada al contexto del asunto. Es muy interesante y por eso todos estos talleres y charlas son continuos. Entonces, las cosas que hoy día estamos sacando, después las otras charlas o talleres se van a empezar a dilucidar. Pero todos son continuos. ¿Vale algún tipo de pregunta, comentario que esté más o menos? Y mira, de lo que estábamos hablando, a propósito de lo que estábamos en este proceso, ¿cierto? De que si es que la experiencia pesa, ¿cierto? Y genera obstáculos, también muchas personas o varias personas han comentado que hay lugares específicos donde quizás se pueden dirigir para poder buscar, hacer las búsquedas. Pero también hay un obstáculo que consideran importante, que es el número o el volumen de personas que postulan a ese tipo de vacante y por lo tanto a lo mejor la probabilidad de avanzar, si es que es digamos, esperanzadora o no. Y además el tema de la edad, muchas veces también, que es en general transversal a todas las especialidades, ¿no? A ti te pasa seguramente también, Esteban, en las Sí. orientaciones, de que el tema de la edad suele ser un tema como complejo, ¿no? Para las personas. Es que la edad es impresionante porque es un tema de la gente joven y la gente que estamos quizás un poquito más de los 39, 40 para arriba. Porque hay como, a veces son dos polos que al final se conversan, porque es como poca experiencia versus alta experiencia. Entonces, claro, el mercado dice, y a propósito, el tema de experiencia al final, qué bueno que parece que va a ser como el temazo de estos ciclos, Experiencia, sí. de como los años de experiencia. Entonces, es súper importante planificar. Quizás va a ser muy redundante lo que vamos a estar diciendo, pero planifiquen, estudien, vean bien, porque claro, efectivamente el mercado es amplio, pero hay cabida. Pero para esa cabida tiene que haber algún tipo de planificación. Vamos luego al tema como de el ABC, que también tiene que haber planificación, currículum, entrevista.
redes, pero tiene que haber una base, y esa base va a depender de cómo ustedes empiezan a ver cómo yo entro a este mercado, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que no me gusta, qué soy bueno, en qué no soy tan bueno. Entonces, eso va a ser súper importante para que empiece a identificar su foco laboral. ¿Cuál es el foco? Y el foco puede ir cambiando, pero hay una base. Entonces, a propósito de planificación, hay que generar un hábito. Un hábito. Es súper importante la palabra hábito, porque el hábito tiene que ver con una disciplina. Tener en cuenta que quizás el trabajo no me va a estar llamando quizás en las 2 semanas que yo pensé que me iban a llamar. Quizás va a ser después. Entonces, por eso es súper importante hacer este trabajo previo. ¿Cuándo yo quiero encontrar trabajo? ¿Por qué quiero encontrar trabajo? ¿Cuál es el plazo económico que yo tengo? ¿Cuáles son mis competencias? Fortalezas, debilidades también, tanto blandas como técnicas. Y si el plazo se extiende, quizás generar alternativas. Valentina, me imagino también que lo hablamos a veces a diario, semanalmente en las reuniones que tenemos, pero los tiempos han cambiado en temas de los plazos de búsqueda de trabajo, porque antes eran como, chuta, es que antes me llamaban mucho, ahora no me llaman. Entonces, como que una persona a veces piensa, chuta, me van a llamar a la semana siguiente y como que no llaman. Y lo otro que también, eso también dado a propósito de los cambios en las metodologías, ¿te acuerdas? O sea, lo que hemos hablado y que acá en el chat también alguien comentó respecto al tema de la utilización, por ejemplo, de la inteligencia artificial para generar el proceso previo, ¿cierto? Por lo tanto, muchas veces eso puede ser o muy inmediato o también puede ser a más largo plazo. Y hay una serie de otras formas, digamos, de generar el reclutamiento hoy en día. Porque es justamente la inmediatez del cargo. Porque en ocasiones el cargo puede ser como para mañana o para ayer, o puede ser que sea un reclutamiento que sea para 3 semanas. Entonces, ahí es súper importante el tema de planificación. Porque si nosotros estamos postulando quizás a través de portales de empleo, por ejemplo, trabajando.com o LinkedIn u otros que existen, no todos los procesos van a ser rápidos. Entonces, es muy importante, como salía en la diapositiva anterior, llevar un registro. Registran a lo que están postulando. Vean bien lo que se está solicitando en el mercado. Que es como no solamente postular y postular, sino que ¿qué se está moviendo? Oh, me están pidiendo esta programación. Se está pidiendo, lo sé o no lo sé, lo ocupo, lo manejo, soy bueno en eso, soy buena en eso, y entonces eso cómo se plasma después en la búsqueda. Entonces ahí se pueden dar cuenta, sí, puedo capacitarme en esto, puedo participar en un taller. Y eso va a generar que este gap que tiene que ver con el tema de la experiencia, que al final es lo que estamos viendo, que es un tema, se vaya mitigando. Valentina y Esteban, ha sido una conversación maravillosa. Creo que han dado unos feedback muy interesantes para todas las personas del Semillero de Talento. Así que les damos nuevamente las gracias por su participación y por sus grandes consejos.